Amigos y hermanos en la fe, quiero volver a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18. Vamos a continuar reflexionando sobre Timoteo, el joven pastor. Timoteo, ese es nuestro tema. Y vamos a leer los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pasamos al capítulo 19 y leemos los versículos 20 hasta el 22. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y un texto más en el capítulo 20, versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Que el Señor añada su bendición a la palabra que acabamos de leer. En cada lectura habrán notado que está presente Timoteo. Por eso lo hemos leído. Timoteo, el que, como ya hemos señalado, fue un gran colaborador, un gran hijo, un gran hermano, un gran siervo de Jesucristo, un servidor de Dios, un colaborador en el Evangelio, ayudando y apoyando al viejo predicador, al viejo siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo. El rey Salomón decía en Proverbios 17, versículo 17 también: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué lindo es ver al amigo del apóstol. Resulta ser como un hermano en los momentos más difíciles y en los momentos bonancibles, en los momentos de riesgo y en los momentos de bonanza. Estuvo presente este joven para colaborar, ayudar a su mayor en la fe, a su padre en la fe, al apóstol Pablo. Timoteo, empezaré por decir que su nombre significa honrado de Dios. En el presente caso de Timoteo, se trata de uno que en su vida honró a Dios y fue muy bendecido por ello. No hay vuelta que darle. Los creyentes en Cristo, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes o adolescentes que honran a Dios, van a ser ricamente bendecidos en sus vidas. No lo olvidemos, hermanos. Timoteo era de Listra. Hemos leído el primer día, en Hechos 16:1, era de Listra. Su madre era una judía fiel, llamada Eunice. Así leemos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, también en Hechos 16:1. Tanto ella como su abuela Loida, la abuela de Timoteo, Loida, madre de Eunice, llegaron a ser sinceros creyentes en Cristo. El padre de Timoteo era griego y su nombre, como ustedes notarán, no es mencionado en las Escrituras. En cambio, Timoteo es mencionado unas 24 veces en 12 de los libros del Nuevo Testamento. Esto es suficiente
para darnos una idea de la importancia que el Espíritu Santo concede a este siervo, a Timoteo, en su vida, obra y testimonio. El amigo ama en todo tiempo y vemos que Timoteo y Pablo eran grandes amigos. En su primera visita a Listra, Pablo fue apedreado. Así leemos en Hechos 14:19. Y en su tercera visita halló a Timoteo. Ahora, dirán ustedes, ¿y cuándo fue la segunda visita? Está registrada en Hechos el capítulo 14 y el versículo 21. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, porque había escapado de la pedrada que le dieron en Listra, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Es decir, en su tercera visita halló a Timoteo. Se formó entre los dos hombres, eso es lo que podemos ver, una permanente y sincera amistad. El anciano y el joven trabajaron juntos, en comunión, en paz. Y esto es lo bueno. Trabajar en la iglesia en íntima comunión como hermanos. Esa comunión espiritual que debe identificar y caracterizar a los hijos de Dios. Trabajar en paz. Digo esto, no solo trabajar en paz, también en armonía. No puede haber armonía si nosotros discutimos, peleamos entre hermanos. Siempre hay los que son los disidentes. No quiero usar la palabra rebeldes, que sería la más apropiada, pero hay los disidentes. Yo no estoy de acuerdo. Yo no voy a hacer esto, porque no están de acuerdo con la Escritura. Y cuando hay disidentes, rebeldes, si nos portamos así, reacios a la palabra de Dios, no va a existir armonía entre nosotros. Pero ¿por qué había comunión, paz y armonía? Porque ambos se sujetaron a la palabra de Dios. Ambos reconocieron el señorío de Cristo. Trabajaron juntos, viajaron juntos, escribieron juntos. No se produjeron divergencias entre ellos. No observamos en todo el relato bíblico manifestaciones de parte del uno o del otro de envidia, de enojo o de enemistad. Fue la de estos dos hombres admirables, una amistad leal, estable, genuina, cálida, perdurable, provechosa y ejemplar. Y más todavía, podemos decir que fue una amistad histórica, de honda repercusión en las vidas de ambos, de repercusión en la obra del Señor y en la historia de la Iglesia. Leemos las palabras que escribió Pablo en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Estas palabras de fe, de esperanza y consuelo para el que las escribió, no fue lo mismo para el receptor de la carta, Timoteo. Que su padre en la fe, su hermano mayor, le diga que pronto va a ser sacrificado y que su partida a la patria celestial está cercana. No tenemos idea qué causó, qué efectos hubo al leer esta carta, estas palabras. Porque las dos cartas a Timoteo son importantes. En la primera, Pablo se dirige a su hermano y amigo como a un verdadero hijo en la fe. Primera Timoteo capítulo 1, verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. En la segunda, se dirige a él como a un amado hijo. Así se lee en 2 Timoteo capítulo 1, verso 2. En la primera, verdadero hijo en la fe. En la segunda, amado hijo. Ahora, no estamos por hoy interesados
o por ahora, en el contenido de estas dos epístolas. ¿Por qué? Porque nos llevaría meses deleitarnos, llorar, gozarnos leyendo estas dos cartas, primera y segunda a Timoteo. Nos llevaría meses. Estamos más bien aquí tratando de el escritor y el destinatario de estas dos cartas. Hablando del escritor ligeramente, Pablo escribió estas dos cartas, notables por cierto, en los últimos años de su vida. Parece que la segunda carta a Timoteo es el último de los escritos inspirados del apóstol. A través de las dos cartas vemos reflejado el amor del escritor hacia su más joven hermano, su interés en el bienestar espiritual de Timoteo, su anhelo de que crezca en el conocimiento del Señor y su preocupación para que sepa cómo debe comportarse en la iglesia en su vida particular. Pablo posee, y escuche bien hermano y amigo oyente, Pablo posee no el título oficial y frío de pastor, sino el corazón de pastor. Pastor no es un título para dirigirse a una persona como pastor. Pastor es un don. Si usted quiere verlo en Efesios capítulo 4, hay 5 dones que han sido dados a la iglesia dispensacional. 5 dones se registran allí en Efesios el capítulo 4. En cambio, en Efesios, en 1 Corintios capítulo 12, hablando el apóstol de los dones espirituales a la asamblea local, menciona 9 dones espirituales. Y a la iglesia dispensacional, en Efesios 4, se da 5 dones. Y uno de esos dones son los pastores en la iglesia. Pero no es un título. Aquellos que guían a la iglesia tienen la norma para hacerlo en 1 Pedro capítulo 5. Tienen que hacerlo no por ganancia, no por plata, no sacándole plata a los hermanos, a los feligreses. Tienen que hacerlo. Lea 1 Corintios 5 y va a encontrar, porque tiene que rendir cuenta al príncipe de los pastores. El único que ostenta este título en las Escrituras es el Señor. En Juan capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor. En Hebreos el capítulo 13 se le llama el gran pastor. Y en 1 Pedro capítulo 5 es el príncipe de los pastores. Pablo no tenía el título, tenía el corazón de pastor. Y eso es lo que debemos tener todos los que hemos sido bendecidos con dones espirituales para guiar la iglesia. No el título, sino el corazón de pastores. De eso se trata cuando yo pongo el título Timoteo el joven pastor. No tenía el título, tenía el corazón. Había aprendido de su hermano mayor en la fe, del apóstol Pablo. Y esto que digo de Pablo se manifiesta por el tono de sus cartas, por su espíritu, por su contenido, por su tema, por su propósito sincero. Lea las dos cartas, por esa fraseología expresiva y por su exhortación emocionada. En la segunda carta discernimos la ansiedad intensa del gran apóstol y la preocupación especial que tiene para Timoteo. Es la hora crucial, cuando el escritor se va y el destinatario queda en esta tierra a afrontar las consecuencias de su lealtad a Cristo. Timoteo, como destinatario de las dos cartas, no goza de perfecta salud. Al contrario, es un hombre algo enfermo. Espiritualmente, este joven no es tan desarrollado, no es tan fuerte
tan entusiasta, diríamos, tan valiente, tan dinámico. No es tan decidido y tan firme como es el viejo siervo de Jesucristo, Pablo. Pero tiene que tener cuidado de sí mismo, de la doctrina y de sus hermanos. En sus 2 cartas Pablo pretende ayudar, aconsejar, animar, exhortar, enseñar y orientar a un hermano amado, a un amigo fiel, a un siervo útil. Yo leo emocionado aquella exclamación cariñosa del siervo de Jesucristo que está llegando al fin de su carrera, de esa carrera terrenal, cuando le dice en 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. El Señor nos ayude, si leemos estas cartas, a guardar todo lo que el Señor nos ha encomendado. Vamos a continuar con este tema.